El duelo de la pérdida de una mascota es un dolor profundo, silencioso y real, que transforma la vida, confronta el amor incondicional, la ausencia y la culpa más íntima. Cuando una mascota muere, esa rutina, esa presencia constante, desaparece de golpe. La ausencia puede sentirse como un vacío tangible, un hueco silencioso en nuestra casa y en nuestra vida. Muchas personas minimizan esta pérdida, diciendo cosas como, era solo un animal. Pero quienes han amado profundamente saben que la conexión trasciende la especie. La mascota no era solo un animal, era un miembro de la familia, un confidente silencioso, un ser que nos entendía sin palabras. El duelo por la pérdida de una mascota puede manifestarse de manera muy parecida al duelo por un ser humano. Tristeza intensa, llanto, sensación de culpa, incluso ansiedad y miedo. La intensidad depende de la relación que se tuvo, de cuánto se integró la mascota a la vida diaria y de la capacidad de la persona para procesar emociones. Algunas personas sienten ira hacia sí mismas o hacia la vida, cuestionando si podrían haber hecho algo más para prevenir la pérdida. Otras sienten nostalgia y rememoran cada momento compartido, las caricias, los juegos, las miradas cómplices. Es importante reconocer que estas emociones son válidas. El duelo no tiene una forma única ni un tiempo definido. Cada persona lo vive a su manera. Desde la negación inicial, del no puede ser, todavía está aquí en mi mente, hasta la aceptación más lenta. El proceso de duelo es un camino que requiere paciencia, amor propio y reconocimiento del vínculo que existió. Una parte esencial de este proceso es permitirnos sentir. Ignorar el dolor, superarlo rápido o reprimir las lágrimas solo prolonga la herida emocional. Recordar a la mascota, hablar de ella, compartir historias con amigos o familiares que comprendan la importancia de la pérdida puede ser terapéutico. Incluso escribir sobre ella, crear un álbum de fotos, un pequeño ritual o un memorial ayuda a procesar la tristeza y a honrar la memoria del ser amado. Durante los primeros días, es común sentir una mezcla de emociones contradictorias: tristeza profunda, nostalgia, rabia, culpa y en ocasiones alivio si la mascota sufría. Cada emoción tiene su lugar y su función en el duelo. La clave está en no juzgarse por lo que se siente y reconocer que el amor y el dolor coexisten. En esta etapa inicial, también aparecen recuerdos que golpean con fuerza. La primera vez que nos miró a los ojos, la alegría de recibirnos cuando llegábamos a casa, el sonido de sus pasos o el aroma particular que nos hacía sentir acompañados. Estos recuerdos pueden ser dolorosos al principio, pero con el tiempo se transforman en fuentes de consuelo y en un legado emocional que nos acompaña para siempre. Es importante mencionar que la pérdida de una mascota puede activar duelos previos, incluso antiguos traumas de abandono o pérdidas no resueltas. A veces sentimos que el dolor es más grande de lo esperado, y esto no significa que seamos débiles, sino que la experiencia nos confronta con emociones profundas que estaban latentes. Reconocer esto ayuda a entender la magnitud del vínculo y aceptar que la tristeza no es algo que deba ocultarse, sino que forma parte del proceso natural de sanación. El primer paso hacia la sanación consiste en aceptar la realidad de la pérdida. Evitar la negación es crucial, aunque sea doloroso. En este punto, algunas personas sienten la necesidad de llenar el vacío rápidamente con otra mascota. Otras, en cambio, necesitan un tiempo de duelo para reconectar con la vida antes de abrir su corazón nuevamente. No hay un camino correcto o incorrecto, sino un proceso que debe respetar los tiempos de cada uno. La reflexión sobre lo que la mascota nos enseñó es otra herramienta poderosa en el duelo. A través de su compañía, aprendimos a cuidar, a ser pacientes, a amar, sin condiciones. Estas enseñanzas permanecen, aunque el ser físico ya no está. Reconocer la gratitud hacia esa relación ayuda a transformar la tristeza
en una sensación de plenitud y aprendizaje que nos acompaña en toda la vida y nos permite honrar la memoria del animal amado. A medida que el duelo avanza, también aparecen cambios en nuestra rutina diaria. Los espacios que antes ocupaba la mascota parecen silenciosos y vacíos. Es normal sentir incomodidad con la ausencia, especialmente durante momentos de la rutina que antes compartíamos. Reconocer estos momentos de vacío, sin intentar ignorarlos, es parte de aceptar la pérdida y adaptarnos gradualmente a una nueva realidad. Después de aceptar la realidad de la pérdida, el duelo entra en una fase más profunda y silenciosa. Ya no es solo el impacto inicial, sino la convivencia diaria con la ausencia. Es en este momento cuando muchas personas comienzan a experimentar emociones más complejas, confusas y en ocasiones difíciles de explicar, incluso para uno mismo. La casa sigue en pie, la vida continúa, pero algo esencial parece haberse ido con la mascota. En esta etapa aparece con fuerza la culpa. La mente empieza a reconstruir los últimos días, las últimas decisiones, los pequeños detalles que ahora parecen enormes. ¿Y si hubiera ido antes al veterinario? ¿Y si hubiera notado esa señal? ¿Y si no lo dejé solo ese día? La culpa es una reacción natural del amor, no una prueba de fracaso. Cuando amamos profundamente, la mente busca control incluso en lo irreversible, intentando convencernos de que había algo más que podíamos hacer. Esta culpa muchas veces se mezcla con la sensación de responsabilidad absoluta, como si hubiéramos fallado en nuestro rol de cuidadores. Sin embargo, es importante recordar que amar no significa evitar la muerte. Las mascotas, como todos los seres vivos, tienen ciclos, límites biológicos y destinos que no siempre están en nuestras manos. Reconocer esto no elimina el dolor, pero ayuda a suavizar la carga emocional que nos imponemos injustamente. También en esta fase surge la tristeza silenciosa. No siempre se manifiesta en llanto constante, sino en una sensación de vacío, de desmotivación, de pérdida de sentido en pequeñas rutinas. Hay momentos en los que todo parece normal y de repente un recuerdo, un objeto o un sonido despierta el dolor otra vez. Esta oscilación emocional es parte del proceso. Avanzar no significa dejar de sentir, sino aprender a convivir con la emoción sin que nos destruya. Muchas personas sienten vergüenza por la intensidad de su duelo. Se preguntan por qué les duele tanto, por qué no pueden superarlo como otros esperan. Aquí es importante decir algo con claridad. El dolor no se mide por la especie que se perdió, sino por el vínculo que se creó. La relación con una mascota suele ser pura, constante y libre de juicios, y por eso su ausencia puede ser profundamente desestabilizante. En este punto del duelo, el cuerpo también habla. Puede aparecer cansancio extremo, dificultad para dormir, cambios en el apetito, dolores físicos sin causa aparente. El duelo no es solo emocional, también es corporal. El sistema nervioso está procesando una pérdida significativa y necesita tiempo para reorganizarse. Escuchar al cuerpo, respetar el descanso y no exigirse funcionar como antes es una forma de autocuidado esencial. Otro aspecto importante de esta etapa es la soledad emocional. Aunque haya personas alrededor, muchas veces sentimos que nadie entiende realmente lo que estamos viviendo. Esto puede llevar al aislamiento, a guardarse el dolor, a minimizarlo. Sin embargo, compartir la experiencia con alguien que valide la pérdida, ya sea un amigo, un familiar o incluso una comunidad que haya vivido algo similar, puede aliviar enormemente el peso emocional. Aquí también aparece una pregunta silenciosa que duele. ¿Quién soy ahora sin mi mascota? Porque la mascota no solo acompañaba, también daba estructura, propósito, identidad. Cuidarla, atenderla, pensar en ella era parte de nuestra vida diaria. Cuando esa función desaparece, queda un espacio que no se llena fácilmente. Este vacío no significa que falte algo en ti, sino que algo muy importante ocupaba ese lugar. Durante esta fase, es común idealizar el pasado. Recordamos solo los momentos felices, las escenas más tiernas, y eso puede intensificar la tristeza.
pero también es una señal del amor profundo que existió. Permitir que esos recuerdos aparezcan, sin luchar contra ellos, es parte de la integración emocional de la pérdida. Poco a poco, empieza a surgir una necesidad de significado. Nos preguntamos qué nos dejó esa relación, qué aprendimos, cómo nos transformó. Esta búsqueda no es racional al principio, es emocional, lenta y muchas veces silenciosa. Pero es aquí donde el duelo comienza a transformarse, no en ausencia de dolor, sino en una forma distinta de vínculo. Aceptar que el amor no desaparece con la muerte es un paso clave. La relación cambia, se transforma, pero no se rompe. La mascota ya no está físicamente, pero vive en la memoria, en los hábitos que dejó, en la forma en que nos enseñó a amar, a cuidar, a conectar. Reconocer esto no significa aferrarse al pasado, sino integrarlo a nuestra historia personal. En esta parte del duelo, es fundamental tratarnos con compasión. No hay plazos, no hay reglas, no hay una forma correcta. Con el paso del tiempo, el duelo entra en una fase más silenciosa, más profunda y también más honesta. Ya no es un dolor que grita, sino uno que acompaña. Está ahí, pero no domina cada pensamiento. Y es en este punto donde muchas personas se sorprenden al descubrir que la ausencia ya no duele igual, aunque sigue siendo real. Aquí aparece algo nuevo, la aceptación emocional. No es resignación, no es indiferencia y tampoco es olvido. Es la comprensión interna de que la pérdida forma parte de tu historia y que negarla ya no tiene sentido. Aceptar no significa estar bien con lo que pasó, sino dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. En esta etapa, el recuerdo de la mascota empieza a sentirse diferente. Ya no solo se recuerda el final, sino todo el recorrido. La vida compartida se vuelve más visible que la muerte. Y en esa reconstrucción, muchas personas comienzan a sentir gratitud. Una gratitud que convive con la tristeza, pero que ya no duele igual. También en esta fase surge una reconexión con uno mismo. Durante el duelo más intenso, gran parte de la energía emocional se centra en la pérdida. Ahora, poco a poco, empieza a volver la atención hacia la propia vida. Aparecen preguntas nuevas. ¿Cómo quiero vivir después de esto? ¿Qué aprendí sobre el amor? ¿Qué parte de mí cambió para siempre? La pérdida de una mascota suele dejarnos más sensibles, más conscientes de la fragilidad de los vínculos. Pero esa sensibilidad no es una debilidad, es una forma más profunda de estar en el mundo. Muchas personas desarrollan una empatía más grande, una capacidad mayor de conectar con el dolor ajeno y con el propio. En este punto, el miedo a olvidar suele aparecer. Hay una preocupación silenciosa de que al avanzar los recuerdos se vuelvan borrosos, pero la memoria emocional no funciona como un objeto que se pierde, se transforma. Los recuerdos importantes se quedan, incluso cuando ya no se piensan todos los días, y cuando aparecen, lo hacen con una mezcla de nostalgia y ternura, no solo con dolor. También es común que en esta etapa aparezca el deseo o el rechazo de volver a convivir con una mascota. Algunas personas sienten que su corazón empieza a abrirse de nuevo, otras sienten que aún no es el momento. Ambas posturas son válidas. No hay una obligación moral de reemplazar ni de esperar eternamente. La decisión surge cuando el vínculo interno está listo, no cuando alguien más lo sugiere. Aquí es importante entender algo fundamental. Una nueva mascota no ocupa el lugar de la anterior, ocupa un lugar distinto. Cada vínculo es único, irrepetible. El amor que sentiste no se divide ni se reemplaza, se suma, se expande, se transforma.
En esta fase también muchas personas redefinen el significado de la pérdida. Empiezan a verla no solo como un final doloroso, sino como una experiencia que dejó una huella profunda. La mascota se convierte en parte de la identidad emocional de quien la amó, en una referencia interna de lo que significa cuidar, acompañar y amar sin condiciones. El duelo, aquí, deja de ser solo tristeza y se convierte en integración. La pérdida ya no está afuera, está dentro, formando parte de tu historia personal. Y cuando algo se integra, deja de doler de la misma manera, porque ya no lucha por ser aceptado. En este momento, el dolor ya no pide ser evitado, sino comprendido, y al comprenderlo, se suaviza. No desaparece del todo, pero se vuelve más amable, menos invasivo. Puedes hablar de tu mascota sin que la voz se quiebre siempre. Puedes pensar en ella sin sentir que el pecho se rompe. También aparece una sensación extraña, pero real. Orgullo por el amor vivido. Orgullo por haber sido capaz de amar de esa manera, por haber cuidado, por haber compartido una vida con otro ser. Ese orgullo no elimina la tristeza, pero le da sentido. Esta etapa es un puente entre el dolor más intenso y una forma nueva de seguir viviendo. No es el final del duelo, sino el comienzo de una vida donde la pérdida ya no define cada paso. Llega un momento en el duelo en el que el dolor ya no es el centro de la experiencia, no porque haya desaparecido, sino porque ha encontrado un lugar. La pérdida deja de sentirse como una herida abierta y se transforma en una cicatriz emocional, sensible, real, pero ya no sangra. En este punto, muchas personas se sorprenden al darse cuenta que pueden recordar sin quebrarse, hablar sin ahogarse, pensar sin sentirse culpables. Aquí, el vínculo alcanza su forma final. Ya no es presencia física ni ausencia dolorosa, sino una conexión interna. La mascota vive en la memoria, en los hábitos que dejó, en las enseñanzas silenciosas que siguen influyendo en la forma de amar, de cuidar, de vincularse con el mundo. El amor que existió no se perdió con la muerte, simplemente cambió de forma. En esta etapa aparece una comprensión profunda. El duelo no fue un error, fue la consecuencia inevitable de haber amado de verdad. Y eso cambia la narrativa interna. Ya no se trata de lo que perdí, sino de lo que viví. Esta resignificación no borra la tristeza, pero la llena de sentido. Muchas personas al llegar aquí sienten una calma distinta. Una calma que no depende de que todo esté bien, sino de haber atravesado lo peor sin negarlo. Es una paz construida, no regalada. Y suele venir acompañada de una mayor aceptación de la impermanencia, de la vida tal como es, bella, profunda y a veces dolorosa. También aparece una mirada más honesta sobre la muerte. La pérdida de una mascota suele ser, para muchos, el primer contacto real con el duelo profundo. A través de esa experiencia se aprende que amar implica riesgo, que todo vínculo auténtico conlleva la posibilidad de perder, y aún así, el amor vale la pena. En este punto, la culpa ya no domina. Puede aparecer de vez en cuando, como un eco, pero ya no tiene el mismo poder. Se entiende que se hizo lo que se pudo con lo que se sabía en ese momento, y esa comprensión libera una enorme carga emocional. Aquí también se redefine la idea de seguir adelante. Seguir adelante no significa cerrar una puerta, sino caminar con lo vivido. No es olvidar, es integrar. No es reemplazar, es abrir espacio. La vida no vuelve a ser exactamente la misma, pero tampoco tiene que serlo. Algunas personas eligen honrar a su mascota en formas simbólicas, un recuerdo, una foto, una palabra, un gesto.
Otras simplemente la llevan dentro, sin necesidad de rituales visibles. Ambas formas son válidas. El homenaje más profundo es haber amado y haber permitido que ese amor nos transforme. En esta etapa final también aparece una gratitud silenciosa, no por la pérdida, sino por el tiempo compartido, por los momentos simples, por la compañía, por el amor sin condiciones. Esa gratitud no elimina el dolor pasado, pero lo envuelve en una comprensión más amplia. El duelo, al completarse, deja una huella que nos hace más humanos, más sensibles, más conscientes del valor de los vínculos. Y aunque nadie elegiría atravesar una pérdida, quienes lo hacen suelen descubrir una fortaleza emocional que antes no sabían que tenían. Al mirar hacia atrás, ya no solo ves el final, ves toda la historia. Y esa historia tiene valor, tiene significado, tiene amor. La mascota no fue una etapa más, fue una experiencia que dejó marca, que enseñó, que acompañó. Y cuando el recuerdo aparece, ya no duele como antes. A veces duele un poco, a veces reconforta, a veces ambas cosas al mismo tiempo, pero ya no rompe, ya no paraliza, se vuelve parte del paisaje emocional. Aquí, el duelo no desaparece, se transforma en memoria viva, en una presencia que no exige, que no duele constantemente, que simplemente está. Y desde ahí, la vida continúa. No como si nada hubiera pasado, sino con la certeza de que amar profundamente, incluso